Buenas noches a todos. Debido a las complicaciones que hemos tenido para las reuniones, estoy grabando este video para aclarar algunos puntos sobre la primer tarea. La primer tarea habla sobre las escalas de medición. Entonces ustedes ya realizaron su cuadro comparativo con las características de las escalas de medición y ejemplos y los tipos de gráficos que ustedes pueden utilizar en cada una de estas. Pero independientemente de las definiciones y de los nombres que reciben las escalas de medición, hay que distinguir que las diferentes medidas que usamos en estadística se clasifican principalmente en dos tipos. Y ahorita les voy a compartir pantalla. Ok, entonces las escalas de medición se clasifican en estos dos grupos, en variables cualitativas y cuantitativas. Ustedes ya vieron cuáles son las características de cada una de estos tipos de variables. Cuantitativas se refiere a una cualidad que un objeto o un tipo de medición puede tener. Aquí Aquí no hablamos de valores numéricos, sino de alguna característica que cumple alguna variable, algún objeto, que los ejemplos más típicos pueden ser el color, ¿no? Color blanco, negro, rojo, si es grande, es pequeño, si alguien es casado, divorciado, viudo. Y cuando hablamos de cantidades cualitativas, hablamos de valores numéricos, de valores numéricos. Estos valores, estas variables, perdón, cuando hablamos de variables cuantitativas, hablamos de números, ¿no? Creo que aquí me confundí un poquito. Cualitativas son cualidades y cuantitativas son valores numéricos. En, con los valores numéricos nosotros podemos realizar operaciones, podemos sacar promedios, podemos sacar, decir qué tan grande es un número respecto a otro, ¿no? Dentro de las variables cualitativas tenemos a, las, a estas dos escalas de medición, las nominales y ordinales. Y en las cuantitativas tenemos el intervalo y de razón. Independientemente del nombre, eh, lo que hay que hacer para identificar la escala de medición son las características principales de lo que estamos, de nuestra variable. Ajá. Dentro de las escalas de medición que son cualitativas tenemos a las nominales y ordinales. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos? Las nominales únicamente nos marcan una cualidad que no puede jerarquizarse, es decir, no se puede establecer un orden entre ellas. Por ejemplo, los colores, no podemos nosotros decir cuál es la jerarquía en los colores, quién va primero y quién va después, ¿no? Si estamos hablando
de un estado civil, no podemos decir cuál va antes y cuál va después. No podemos decir que primero son los casados y después son los solteros. No podemos, en este caso, no podemos identificar una jerarquía, mientras que en las ordinales sí podemos jerarquizar. ¿Cuáles son ejemplos de cantidades cualitativas que se pueden jerarquizar? Cuando estamos haciendo una encuesta, por ejemplo, de satisfacción de clientes, cuando decimos cómo ha sido nuestro servicio, malo, regular o bueno, ahí sí podemos establecer la jerarquía, quién va primero, quién va después. A lo mejor iniciamos a partir de malo, después continúa regular y después seguiría bueno. Podríamos agregar todavía más variables para como por ejemplo decir que nuestro servicio fue excelente, ¿no? En este caso, muchas veces también utilizamos valores numéricos, pero simplemente para establecer la jerarquía, no como valores numéricos con los cuales nosotros vamos a, a realizar operaciones numéricas, sino simplemente para jerarquizar quién va primero y quién va después. Establecer una escala de jerarquía, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién va en primera posición? ¿Quién va en segunda posición? Tercera, cuarta, etcétera. Y estos valores no nos sirven para realizar operaciones. En una encuesta de satisfacción del cliente, no puedo sacar un promedio de satisfacción con estos valores. Y en el caso de las cuantitativas, hay que entender que existen dos tipos de escalas de medición, intervalo y de razón. ¿Cuál es la principal diferencia? Como ustedes vieron, la de intervalo, una de sus principales características es que carece de un cero de referencia, perdón, de un cero absoluto. Puede tener un cero de referencia, pero ese cero no implica que tenemos ausencia de un valor. El ejemplo más común es en las escalas de temperatura. Cuando hablamos de un cero en temperatura no quiere decir ausencia de temperatura, sino más bien la referencia que estamos tomando como inicio del conteo. Y mientras que en la escala de razón, la principal diferencia es que nosotros podemos realizar operaciones de proporción. Es decir, comparando dos números, yo puedo decir qué tan grande es una cantidad respecto a la otra. Es decir, puedo decir si es el doble de grande o si es la mitad respecto a otra cantidad. A diferencia de las cantidades de intervalo, en donde no es posible establecer qué tan grande o qué tan pequeño es un valor respecto al otro, sino simplemente aquí nos vamos a, a guiar por la escala en la cual estas cantidades, las escalas que se utilizan para cuantificar estas cantidades.
En este cuadro podemos ver qué tipo de operaciones o de valores numéricos podemos obtener a partir de cada una de estas escalas. En la nominal nosotros podemos establecer la moda. La moda se entiende como el valor que más se repite, la frecuencia, cuántas veces se repite el valor y un porcentaje. Es decir, de un total de conteos, una cierta característica en qué porcentaje se encuentra presente. Y eso se obtiene mediante los valores de frecuencia y frecuencia acumulada. En la escala ordinal podemos sacar también, aparte de las anteriores, podemos sacar la mediana, rango y cantidades de posición. En este caso nos pone el ejemplo de percentiles. En la escala de intervalos podemos realizar ya operaciones matemáticas, por ejemplo, la media o promedio. Podemos obtener una desviación estándar y la varianza. Este, este tipo de medidas, pues, los vamos a ir viendo conforme avance el curso y vamos a ir entendiendo de qué se trata. Estas cantidades que nos marca aquí son ya operaciones que son valores que se obtienen mediante una fórmula. A estos les llamamos estadísticos o parámetros. Estadísticos o parámetros. Y posteriormente vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos. ¿Cuándo le vamos a llamar estadístico y cuándo le vamos a llamar parámetro? Y mientras que en la escala de razón podemos realizar cualquier operación aritmética, incluyendo las anteriores, incluyendo todo lo anterior. Podemos realizar cualquier operación aritmética, sobre todo sacar proporciones o razones, que es la principal característica de esta escala de medición. Y en base a sus características es el tipo, nosotros vamos a utilizar o podemos representar estas variables con un tipo de gráfico, eh, con algún tipo de gráfico. Mm, no todas las gráficas son apropiadas para representar alguna de estas escalas de medición. Y vamos a ver por qué con este ejemplo. Aquí estamos comparando un gráfico de barras contra un histograma. En principio se ven muy similares. Los dos tipos de gráficos se representan pues con barras verticales. Tenemos un eje vertical y un eje horizontal. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Y aquí están marcadas las diferencias. En los gráficos de barra se le suele dejar un espacio entre cada barra. ¿Por qué? Porque simplemente cada barra representa una característica o una cualidad. Y para estilizarlo un poco, pues le dejamos un pequeño espacio para separar a las barras. En, en un histograma no se dejan espacios. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal tenemos la escala de valores y esta escala de valores es continua. Si nosotros dejamos espacios entre las barras de un histograma, estamos excluyendo valores
de en nuestros datos y no podemos excluir valores en nuestros datos. Como ven aquí, el diagrama de barras, cada una de estas barras se identifica por una cualidad. En este caso, en este ejemplo, tenemos, son los países China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la India. Estos no son valores numéricos, sino son variables cualitativas. En este caso no se pueden jerarquizar, es decir, no podemos decir quién va primero, quién va después. No podemos decir que primero va China o Estados Unidos. Aquí el orden que nosotros le damos no tiene jerarquía y el orden es de acuerdo a nuestro criterio. Podemos colocarlo en un orden indistinto o incluso podríamos ordenarlos alfabéticamente. La forma en la cual nosotros lo acomodemos no tiene importancia. Y en el eje vertical pues tenemos la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite un valor. Aquí no especifica qué se está contabilizando, solo nos pone como ejemplo los valores numéricos que alcanza de frecuencia. Y en el caso de un histograma, aquí tenemos intervalos en nuestra escala horizontal que va de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Llegaría hasta 60 en la escala horizontal. Y en la escala vertical, pues al igual que un diagrama de barra, eh, ponemos la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite un intervalo de valores. Entonces, la gráfica de barras es adecuado para representar prácticamente cualquier variable, incluyendo en ocasiones hasta variables cuantitativas, pero para variables cuantitativas es más apropiado utilizar este tipo de gráficos como el histograma. Y dejamos a la diagrama de barras casi exclusivamente para variables cualitativas. Un, un gráfico que también es muy utilizado para las variables cualitativas, pues es el diagrama de pastel o, eh, o, o gráfica circular, en donde nosotros dividimos la circunferencia en partes proporcionales señalando los porcentajes. Y es por ello que aquí, pues, como, como nos dice, la escala nominal y la ordinal puede representarse por medida, por valores de porcentajes. Bien, considero que estas son las aclaraciones más relevantes para este tema. Y respecto a las tareas, a la forma en la que, es, pues ya después de haber revisado sus tareas, tengo algunos comentarios que pues ya se los hice, a algunos de ustedes se los hice
llegar por escrito en- al ponerles la calificación. Y, y yo entiendo que muchas veces la, no nos da tiempo de, no, por nuestras actividades no tenemos mucho tiempo para darle, para la elaboración de nuestras tareas. Y muchas veces, pues es muy fácil solo copiar y pegar texto o copiar y pegar imágenes. Entonces, algunos de ustedes les hice el comentario sobre el texto que me ponen, sin revisión o sin una edición personal. Eh, lo que, en lo que me fijo mucho es el que este tipo de tareas contenga referencias, que no únicamente sea una sola fuente de consulta, sino que haya contraste entre varias fuentes, y de cada una de esas fuentes se saquen elementos y se vayan integrando o mezclando para que ustedes le den una forma propia, ya sea eh, haciendo citas textuales, pero dándole coherencia a la integración de estas citas, o parafraseando el texto. Es decir, ¿a qué me refiero con el parafraseo? Es que ustedes lean y comprendan el texto y lo reescriban con sus propias palabras. Después de comprenderlo, y, y para ello, pues, les sugiero que sean varias fuentes de consulta para que ustedes puedan contrastar diferentes puntos de vista o diferentes em, definiciones de varios autores. Y ustedes vayan eh, se vayan dando una idea más amplia de los conceptos y que los vayan comprendiendo de mejor manera. En alguna de las tareas, uno de los cuadros comparativos, no sé si estoy en, lo, en, en lo correcto, de acuerdo al comentario que le hice, es que me parecía que era solo una imagen sacada de internet por la calidad, por la calidad de la imagen, y solo fue un copy-paste de una imagen de un cuadro comparativo. Eh, no me he dado a la tarea de buscar diferentes cuadros comparativos sobre este tema para, pues para afirmar que solo fue un copiar y pegar, pero por la calidad de la imagen, pues me hace pensar en eso. Y, y cuando se trata de sacar imágenes, pues, de internet, pues, eh, muchas veces es, es aconsejable ponerles un poco de edición, eh, agregarle texto, quitarle ciertos elementos, hacer cambios. Solo de esta manera, pues los temas quedan más comprendidos. Trabajar el texto de diferentes fuentes y trabajar las imágenes para darle un estilo propio de acuerdo a lo que ustedes han comprendido de los temas.
y bueno, les estaré llegando más retroalimentaciones de sus tareas eh, de, mm, de esta manera, por si tenemos, por si no nos logramos conectar. Em, Debido a que los miércoles es un poquito difícil que por las personas que trabajan se conecten, pues estaré realizando las sesiones los días miércoles y sábados. El, Respecto a la última sesión que quedamos que se realizaría el sábado, no sé si había sido equivocación mía que les haya enviado otra liga, o yo me esté conectando a una liga diferente. Pero la última vez, las últimas 2 veces, pues eh, no pude ver nadie en la sesión, a pesar, pero algunos de ustedes me dijeron que sí se habían conectado, entonces voy a revisar bien la liga que les envié o la liga que yo estoy utilizando. Bueno, la liga que yo estoy utilizando, pues ya la verifiqué y sí es la que yo generé para las sesiones de este grupo. Entonces eso me hace pensar que quizá la liga que yo les compartí está equivocada. Bueno, entonces eh, esto sería todo para la retroalimentación de la primera tarea. Igual estaré subiendo otro, otra pequeña retroalimentación para las siguientes tareas. Y el día de mañana, pues estaré conectado a la hora que les había dicho, de, de 6 a 7. Y el sábado sería de 11 a 12.